Hola jóvenes, soy la profesora María Araujo de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda en el área de Ciencias Sociales y en la asignatura de Arte y Patrimonio. Nos corresponde ver la parte 2 del tema 4 y para ello estudiaremos la civilización egipcia. Iniciamos diciendo que al igual que todos los pueblos originarios, los egipcios fueron politeístas. La religión para ellos fue tan importante que determinó estructuras sociales y al mismo tiempo condicionó las formas y expresiones de su arte. En un principio los dioses tenían formas de animales, sin embargo, con el tiempo adoptaron formas humanas o híbridos. Las formas híbridas de estos dioses normalmente se presentaban con cuerpos de humanos y cabezas de animales. De igual forma, los dioses solares también recibían cultos y se representaban en las pinturas, esculturas y relieves de las tumbas o santuarios. Los egipcios tuvieron las manifestaciones artísticas de arquitectura, escultura y pintura, donde la expresión artística dominante fue la arquitectura debido a la monumentalidad de los edificios. Entre las características de su arquitectura tenemos: las grandes construcciones fueron realizadas para sobrevivir el paso del tiempo. El gran tamaño de las edificaciones estaba diseñado para darle al faraón en su pirámide o palacio autoridad sobre el resto de la población. La arquitectura egipcia utilizó un sistema de construcción llamado adintelado o arquitectura arquitrabada, que se basaba en líneas rectas horizontales o verticales. Se utilizaban vigas horizontales que se apoyaban sobre columnas o muros. Los muros tenían forma piramidal e inclinada y estaban construidos con grandes bloques de piedra que permanecían unidos por la gravedad. La columna fue la verdadera protagonista de la arquitectura egipcia. Los elementos de una columna se clasificaban en tres secciones: la base, el fuste o cuerpo de la columna y el capitel en la parte superior, en el que se apoyaba el peso de aquel elemento que sostenía la columna. Los capiteles tenían varias formas y clasificaciones. Fueron muy utilizados los fustes de piedra estriados, es decir, con ornamentos que asemejan a la naturaleza, pero fue el fuste liso el que se instauró finalmente en el estilo arquitectónico egipcio. Otro ejemplo de arquitectura egipcia la constituyen las construcciones funerarias. El culto a la muerte determinó la importancia de los edificios funerarios en el antiguo Egipto. Se creía que el espíritu vital o alma, llamado Ka y representado con una estatua retrato, permanecía junto al difunto después de su muerte. Por este motivo se momificaban los cadáveres y se les hacía estatuas retratos. En la primera dinastía apareció el primer monumento funerario, la mastaba. Consistía en una tumba de estructura rectangular y con paredes inclinadas, en la que la momia del difunto se preservaba en una cámara mortuoria. Las mastabas dieron origen a los edificios funerarios más famosos de la arquitectura egipcia, las pirámides, conocidas como las tumbas sagradas de los faraones. Tienen base cuadrada y las caras planas. Las pirámides más importantes son las de los faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Miserinos en las llanuras de Gizeh, y la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. En el mundo egipcio, las estatuas tenían una función específica,
como era la de que cuando moría una persona importante, su cuerpo era embalsamado y depositado en un sarcófago, urna, que luego se colocaba en su tumba, bien sea una mastaba, una pirámide o un hipogeo. Se le colocaba su estatua retrato, conocida como el Ka, se ubicaba en un templo diseñado para recibir el culto y las ofrendas de los sobrevivientes. Se dio en 3 etapas. En el Imperio Antiguo era común la representación del hombre eternamente joven, cuyo gesto lo inclina hacia adelante con el torso descubierto como símbolo de fuerza. En el Imperio Medio, estas concepciones cambiaron radicalmente. Las figuras comenzaron a ser más severas, están completamente cubiertas, carecen de adornos y son en general más estilizadas. Durante el Imperio Nuevo surgió un nuevo estilo de escultura que se mantuvieron hasta muy entrado el Imperio Nuevo. La estatua cubo, que fue inventado para personalidades importantes que alzaban sus propias estatuas en un templo. La superficie del bloque dejaba espacio suficiente para que se escribiera la biografía de esta persona representada para la posteridad. En la pintura y en el relieve egipcio, la imagen y la escritura estaban completamente relacionadas. Las imágenes podían representar creencias religiosas, escenas de cacería, cultivo, ofrendas fúnebres o escenas de la vida cotidiana. Y junto a ellas aparecían las inscripciones jeroglíficas que se integraban a la representación explicando el tema en la imagen. La pintura era de carácter mural, los colores se extraían de minerales naturales. El negro se extraía del carbón, el rojo y el amarillo de la tierra ocre y el azul y el verde de la malaquita. Se pintaba con la técnica del fresco en superficies húmedas o al temple, en la que los colores se diluían en agua y se fijaban como una emulsión de cola y una sustancia llamada albúmina. El relieve junto a la estatua era la forma que más se utilizaba para la representación humana. Los artesanos se repartían el trabajo en distintas fases. En primera instancia, con la técnica del inciso, se esbozaban los contornos dentro de la cuadrícula en color rojo. Luego se fijaban con color negro los contornos definitivos. En segundo lugar, se tallaba la superficie dejando los bordes de la figura en un bajo relieve o en un alto relieve. Después se redondeaban los bordes y se trabajaba la figura. Estos recursos fueron utilizados en las paredes exteriores para que la luz del sol ayudase a destacar la sombra. Los relieves y las pinturas realizadas tenían la finalidad de exhibir la rica iconografía egipcia, tales como dioses, banquetes funerarios, cortejos fúnebres, escenas de cultivo, cría de animales y de cacería. En la pintura y el relieve egipcio se utilizaron mucho los convencionalismos. No son más que son normas y recursos que se emplean repetidamente sin variantes para representar figuras, escenas o motivos. Por ejemplo, el color rojo ladrillo era utilizado para la piel masculina, el amarillo cobre para el cutis de las mujeres, el negro para el cabello y el contorno de los ojos. La figura humana se presentaba de acuerdo con la ley de frontalidad. De perfil, los pies, las piernas, la cabeza y los brazos. Y de frente se presentaban los ojos, el tórax y los hombros. Y prestemos un poquito de atención a la actividad.
Escucha bien la explicación dada y observa la imagen. Responde, ¿cuál es el tema de la obra? ¿Qué determina en esta obra la jerarquía en la figura? ¿Cómo se utilizan los colores y cuál es su significado? ¿Cuál parece ser el papel de los jeroglíficos en la pintura? Puedes utilizar tu texto guía para ayudarte a responder la actividad. Esto ha sido todo por hoy. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.